Bien, en esta cápsula voy a hacer una retroalimentación fundamentalmente de la parte de aplicación del certamen número 2. No voy a considerar acá las preguntas de los textos porque eso lo trabajé en clase y si ustedes recordarán, básicamente, ¿cierto? Todas las preguntas que yo em, dejé en el certamen 2 fueron preguntas que se habían trabajado en clase. Sí, también voy a mostrar las preguntas de desarrollo. Entonces, voy a compartirles la evaluación para ir haciendo algunas aclaraciones sobre estas preguntas que eran sobre temas trabajados en clase y que necesitaban que ustedes tuvieran un dominio conceptual para poder resolver preguntas como esta. La primera o la pregunta 28 puede haber sido en otra numeración, en otra forma, pero la pregunta es similar. ¿Cuál es la finalidad de la enseñanza del vocabulario? Y teníamos ahí cuatro alternativas, muchas de las cuales están contenidas en la alternativa correcta, y lo que buscamos fundamentalmente es no trabajar el vocabulario en sí mismo, sino que el objetivo acá era propender a que los estudiantes sean competentes en el conocimiento que tienen de su lengua materna. No necesitamos que los estudiantes tengan, como dice la alternativa C, un conocimiento acabado de su lengua materna, sino que en el uso, es decir, usando un concepto que está en Himes y que está en Chomsky. Recuerden que Chomsky hablaba de competencia lingüística, luego el concepto se reformula como competencia comunicativa y entonces el vocabulario juega un rol súper importante en el desarrollo de esta competencia que implica que los hablantes puedan comunicarse, los hablantes de una lengua puedan comunicarse de forma oral y escrita. Luego, en una pregunta como la 29, dice el docente de cuarto básico le pide a sus estudiantes que encierren el concepto que no corresponde a la siguiente secuencia y allí lo que hay, ¿cierto?, es un trabajo con conciencia semántica, que podría también haber sido preguntado así en esta evaluación, y para que el estudiante pueda discriminar cuál es la palabra intrusa o la palabra que no corresponde, evidentemente necesita primero haber trabajado con dos conceptos: el concepto de sustantivos colectivos, que, si ustedes bien recuerdan, implicaban una denominación que se aplicaba a individuos de la misma especie, como cuando decimos, ¿cierto? Un conjunto de perros es una jauría, un conjunto de mamíferos, cualesquiera sean, es una manada, un conjunto de cerdos es una piara, un conjunto de aves es una bandada, y entonces el concepto mamífero, que también agrupa, no implica una denominación para individuos que se agrupan por tener ciertas condiciones comunes, sino que mamífero se refiere más bien a una taxonomía que implica ciertas características morfológicas de los individuos. Entonces allí había que saber qué es un sustantivo colectivo y además podíamos mirarlo desde la perspectiva no gramatical, porque decir que son sustantivos colectivos es un conocimiento de tipo gramatical, pero un conocimiento de tipo semántico también implicaba, ¿cierto?, que podemos agrupar a individuos o podemos agrupar conceptos que son similares. En este caso, esos conceptos similares eran sustantivos colectivos. Luego ustedes encontraban una pregunta que era una pregunta de una situación pedagógica. Hay un docente que está leyendo un texto con los estudiantes y en el texto podría eventualmente aparecer una palabra como torrencial, que además funciona como adjetivo en este caso. O sea, yo podría haber también preguntado acerca del conocimiento gramatical que tienen los estudiantes, pero el foco de la pregunta no estaba ahí, sino que en qué hago si los estudiantes no conocen la palabra. Y la palabra que era súper importante. ¿Por qué?
porque tenemos un verbo que es azotar. Y la verdad es que para que nosotros digamos que la lluvia azota, estamos pensando en una lluvia de una intensidad pronunciada, que es lo que implica el verbo azotar. Y además tenemos el contraste con la pequeña aldea, o sea, tenemos un fenómeno magnificado en un espacio pequeño y que además tiene estas consecuencias que dejar los caminos intransitables. Entonces, en este caso, la pregunta tenía que ver con cuál era la mejor estrategia para trabajarlo y evidentemente la A tenía que ver con algo que muchas veces hacemos los profes, que es ignorar la palabra y seguir leyendo el texto. La alternativa C decía buscar en el diccionario y seguir con la lectura sin discutirla. Ahora, evidentemente podíamos buscar en el diccionario. También es una estrategia que está sugerida en el objetivo de aprendizaje de las bases curriculares que nos entrega, ¿cierto?, un conjunto de estrategias o nos propone un conjunto de estrategias a trabajar para el acceso léxico. La alternativa D también es una posibilidad, es decir, yo no me quiero enfrentar a estos problemas, por lo tanto busco textos que tengan palabras que pertenezcan al vocabulario activo de los estudiantes, si nos remontamos, ¿cierto?, al texto que leímos, al vocabulario activo, pero en este caso, ¿cierto?, la alternativa, la primera que debiera trabajar un profesor es hipotetizar, primero preguntar si conocemos el significado, si no lo saben, explicar el significado utilizando el contexto, que es lo primero que yo hice acá, pensando en el verbo, ¿cierto? Las implicaciones del verbo, el contraste con el espacio y los efectos que esta palabra tuvo. Entonces, de esa manera podemos trabajar con los estudiantes cómo fue esta lluvia. Fue una lluvia suave podría azotar una pequeña ciudad. Hablaríamos de azotar si la lluvia fuera suave, fuera tenue, fuera leve, fuera débil. Entonces, esa era la estrategia más de todo el conjunto, ¿cierto? Es la mejor estrategia para enfrentarse a una situación como esta. Luego tenían un par de ejercicios que tenían que ver con que ustedes establecieran esta relación semántica entre palabras que no son sinónimas. Aquí no habían sinónimos, no habían antónimos, pero sí hay una palabra perro que podría haber sido perro, caballo, vaca, bajo un hiperónimo que es animal. Recuerden ustedes que el hiperónimo establece una categoría de elementos que están relacionados. Acá había una palabra que aprovecho de la número 32 que ustedes están viendo en este minuto. Aprovecho de hacer la explicación del puntaje que yo asigné en la primera pregunta de desarrollo, que les pedí a ustedes que explicaran la diferencia entre polisemia y homonimia. En este caso, el ejercicio 32 buscaba que ustedes establecieran o que vieran cuál de estas palabras tenía más de una acepción. Escogí este ejercicio porque yo lo trabajé en clase, es decir, yo les expliqué que banco tenía, ¿cierto?, un origen similar, aunque habláramos de la institución financiera o habláramos, ¿cierto?, de una superficie donde yo pongo objetos. Y tenía que ver con cómo en la Edad Media los judíos eran prestamistas de dinero y pues se ponían en las plazas, ¿cierto?, con estos bancos donde la gente llegaba a pedirles plata y luego tenían que devolver esa plata con intereses, que es básicamente lo mismo que hace hoy día la institución financiera. Entonces, cuando yo les hice esa pregunta abierta, lo que yo esperaba era que ustedes pudieran explicar que la polisemia implica que las palabras tienen un origen etimológico común y esa es fundamentalmente la explicación respecto de la homonimia, donde las palabras vienen de étimos distintos. Y si ustedes lo recuerdan, lo vimos en clase justamente con banco, polisemia, vimos con llave, polisemia, vimos con copa, polisemia, pero vimos el ejemplo de cola, ¿cierto?, que era la parte posterior de un animal, y cola, que es, ¿cierto?, es el pegamento, que tenían orígenes etimológicos distintos,
pero que por el desarrollo, ¿cierto? Y el uso de las palabras terminan, en este caso, sonando igual y escribiéndose igual. Y ahí la homonimia daba origen a otros dos fenómenos que es la homografía y la homofonía. Por lo tanto, si nosotros mirábamos el pool de palabras que está en la número 32, silla, avión y animal, es distinto en términos de que si vamos al diccionario, probablemente vamos a encontrar una explicación extensa de lo que es animal, pero en banco nos vamos a encontrar con distintas acepciones, por lo tanto, era un fenómeno polisémico. Fíjense ustedes que en la número 33 ocurre esto mismo que yo les estoy diciendo. Aquí ustedes tenían que buscar homófonos, que son las palabras que suenan igual, pero tienen grafía distinta y que tienen en este caso claramente un origen etimológico distinto, ya que abrazar, el con Z, es el acto, ¿cierto?, de rodear con el cuerpo a otra persona. En cambio, el abrazar con S viene de brasa, que es aquello, ¿cierto?, que está en un estado de combustión. Entonces, cuando uno dice fuego abrasador, evidentemente no está pensando en el abrasador con Z, sino que está pensando en el abrasador con S. Y si bien suenan igual, se escriben distinto, son palabras que significan cosas opuestas. Entonces ahí expliqué la 32 y la 33 que corresponde a estos fenómenos de polisemia y homonimia. En la número 34 era una pregunta más bien compleja y tenía que ver con las dimensiones que implica el conocimiento de una palabra. Evidentemente, dado que yo les estoy explicando la homofonía, donde hay palabras que suenan igual pero tienen grafías distintas, para poder conocer una palabra, la ortografía juega un papel fundamental. Porque en este caso, si yo les presento abrazar con Z y abrazar con S, es la ortografía de la palabra la que me permite señalar que una viene de brazo, brazo, abrazar, y la otra viene de brasa, abrazar con S. También aquí había un elemento funcional, es cómo funciona esta palabra y que eso tiene que ver con aquello que es su función gramatical y además qué significa la palabra. ¿Ya? Entonces, ahí habían tres elementos que estaban en la base de lo que implica conocer un concepto, una palabra. Luego, aquí, ¿cierto? Dice uno, en realidad está mala la numeración. Y nuevamente aparece la palabra banco, es polisémica, y ya lo expliqué, ¿cierto? Recientemente. Luego había una pregunta en uso, ojo con esta, porque es probable que en la evaluación clave vayan a aparecer ejercicios como este, y que responden al conocimiento que tiene que tener un docente sobre cómo explica a los estudiantes, a los niños y niñas, la relación que se establece entre unas palabras y otras. Y el campo semántico no es otra cosa que esa relación que se establece entre palabras que no son sinónimos, no son iguales, pero que comparten una base de significado similar. Y aquí ustedes encontraban colores: amarillo, dorado, anaranjado. El color no es naranja, es anaranjado y marrón, y encontraban agua. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer allí? Buscar la palabra intrusa o la palabra que no tenía relación, pensando en que yo en mi cabeza establezco un campo semántico, que es el campo semántico entonces de los colores. Acá la misma lógica es, dado un par de palabras, uno tenía que buscar la alternativa excluyente, dado que la mayoría presentaba duplas de palabras que están en una relación de sinonimia y había un juego de palabras que está en una relación de antonimia. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar la palabra que excluye? Justamente haciendo este análisis de la relación que se establece entre unas unidades léxicas y otras, en una relación de sinonimia y en una de ellas de antonimia. Acá
En esta hubo hartos fallos. Recuerden que la paronimia implicaba que habían palabras que no estando en una relación semántica, es decir, no eran sinónimas, no eran antónimas, no es una palabra que corresponde a una categoría, nos encontrábamos con un fenómeno que implicaba que habían palabras que podían eventualmente ser confundidas en el uso porque son palabras que en apariencia, solo en apariencia, se ven, ¿cierto?, similares y en sonido, pero solo en apariencia, pareciera que suenan iguales, pero no son, ni están relacionadas, ni están en una relación de oposición o semejanza, sino que tienen esta apariencia de parecerse a otras, y aquí, ¿cierto?, estaban estas alternativas, consejo y consejo, que corresponden a un fenómeno de homonimia, coser y coser, que están en una relación de homonimia, desecho y desecho, que están en una relación de homonimia, y abertura y apertura, que no están en ninguna de las relaciones anteriores. Luego había una pregunta que también era un ejercicio donde yo necesitaba algunos elementos de conocimiento de esta relación semántica entre las palabras, porque le pedíamos a los estudiantes de tercero básico, por ejemplo, que marcaran el término excluido. Es decir, nuevamente es una forma de plantear un ejercicio donde hay un elemento intruso, y aquí teníamos un juego de palabras: solidez, debilidad, inestabilidad, volubilidad, decaimiento. Esto implicaba que ustedes, como docentes en formación, necesitaban tener allí un acceso léxico que les permitiera saber qué es lo que significa sólido, débil, inestable, voluble o decaído. Y teníamos debilidad, inestabilidad, volubilidad, que es como estar en una situación de permanente cambio, ser voluble, estar afectado por ciertas fuerzas externas. Decaído también implica, ¿cierto?, que estoy minimizado, y por otro lado teníamos el concepto de sólido. Entonces, aquí nuevamente en tu cabeza tiene que estar cuál es la relación semántica entre estas palabras, que implicaba una relación de antonimia. Hay varias que, si bien no son sinónimos directos, tienen una idea en común, que es la inestabilidad o no estar con una fortaleza frente a una situación, por ejemplo, respecto de estar sólidos sobre esa situación. Entonces aquí la respuesta era que se establece una relación semántica de antonimia con la palabra guía, no olvidar la palabra guía, que es firmeza. Eh, Acá esta es una pregunta que tenía una complejidad también, eh, y esa complejidad era que yo presentaba en un cuadro instrumentos musicales. Y aquí había, ¿cierto?, una firmeza, más que una firmeza, había una fineza respecto a qué se estaba preguntando aquí. Porque entonces, si bien todos son instrumentos musicales, ¿cuál descarto? ¿Cuál descarto? Y en este caso, ¿cierto? La pregunta era, vamos a determinar la alternativa que no tiene relación con la palabra guía, que era instrumento. Y en este caso, ¿cierto? Ustedes no tenían que identificar, perdón, me equivoqué, esta no estaba construida así. Esta lo que buscaba era establecer una relación de hiperonimia, donde todos los elementos que están abajo responden, ¿cierto?, a un concepto central, que es instrumento. Claro, uno podría pensar aquí, por ejemplo, que yo podría usar esta pregunta para señalar que, si bien todos son instrumentos musicales, el piano no es un instrumento de viento. Y si yo tuviera que sacar una palabra de este juego, podría sacar piano, ya que el trombón, la tuba, la trompeta y la flauta son instrumentos de viento. Y esta estaba vinculada con otra pregunta, que era
¿qué decisión debiera guiar la lógica de resolución de esta palabra? Que es una pregunta para ti como profe. Y aquí, ¿cierto? Es identificar que incluso en un caso de hiperonimia hay palabras que están más relacionadas que otras, que era lo que les acababa de decir. Luego estaban las preguntas, las otras eran solo preguntas de las lecturas, que como les señalé, a esas no iba a volver, y habían algunas preguntas abiertas. Voy a ver si tengo aquí la hojita de respuesta. Estoy descargando la hoja de respuesta en este minuto para que podamos discutir también la retroalimentación que hice en las preguntas de respuesta abierta, que esta misma forma va a tener el certamen. Van a tener preguntas de selección múltiple con situaciones donde ustedes apliquen y algunas de conocimiento directo, que es como las que evalúen los quiz. Y acá tenían, ¿cierto? Estas cuatro preguntas. La primera ya le expliqué, la diferencia entre polisemia y homonimia. No olviden leer siempre las preguntas completas de un ejemplo. Luego explique la diferencia propuesta por Moreno sobre vocabulario activo, pasivo y potencial. Esa pregunta tenía harto puntaje, 5 puntos. En general esta estuvo, yo diría que el 95% acertó, dado que la habíamos trabajado en clases 1 o 2 días antes de la prueba. Y lo importante aquí está, no la voy a volver a repetir, pero sí a lo mejor uno podría pensar en cómo un profesor trabaja esta lógica que nos plantea Moreno de que el vocabulario potencial debiera transformarse en vocabulario pasivo y el vocabulario pasivo debiera transformarse en vocabulario activo, pensando en cómo yo intenciono que los estudiantes vayan movilizando estas preguntas que conocen pero no usan en un uso, ¿cierto?, más sistemático, porque queremos que aprendan palabras como torrencial. Y entonces, previo a esto, yo como profe pienso en algunas estrategias de presentar textos donde haya palabras sobre las cuales nos detenemos, como torrencial. Y nos detenemos y entonces hipotetizamos, miramos los elementos, usamos las distintas estrategias que vimos en clase para el acceso léxico y tenemos claridad en que es el espacio escolar la mayor posibilidad donde tenemos disponibilidad para el vocabulario potencial, para el vocabulario pasivo y para el vocabulario activo. Luego había una pregunta que tenía 3 puntos. La mayoría obtuvo acá 1,5, 2 puntos. No todos tuvieron 3 puntos. Y en este caso había que decir dos cosas. Primero había que explicar qué significaba campo semántico y familia de palabras. Pero además, una cosa súper importante era no solamente era establecer esta diferencia, sino que la diferencia también viene dada por un componente gramatical. Recuerden ustedes, y esto está en la diapositiva, en las dos primeras diapositivas que vimos cuando establecimos la diferencia entre campo semántico y familia de palabras, que en campo semántico las palabras tienen la misma categoría gramatical, en cambio en la familia de palabras tenemos, ¿cierto?, una raíz común, ¿cierto?, con una serie de sufijos que van dando origen a palabras distintas. Recuerden que hicimos este ejercicio con flor, por ejemplo, y decíamos flor, florero, florería, aflorar, y nos aparecieron verbos, nos aparecieron sustantivos, florido, nos aparecieron adjetivos. Por lo tanto, la diferencia era que las familias de palabras dan origen a unidades léxicas de categorías gramaticales distintas.
Y bueno, después había una pregunta que la mayoría de ustedes la planteó como una pregunta, reprodujeron una actividad de tipo lúdica de Moreno. Recuerden que Moreno, ¿cierto?, agrupa todas las actividades léxicas en actividades de corte más tradicional, como vamos a buscar en el diccionario, actividades de tipo lúdica, ¿cierto?, que es como hagamos cosas con estas palabras. Luego están las actividades de constelación, donde estaría el hacer campos semánticos, etcétera. Ahora, una pregunta de la evaluación clave podría ser tomar un ejercicio de Casani y evaluarlo según los criterios de Moreno. Entonces, esas son algunas indicaciones. La evaluación clave va a estar constituida por preguntas en estas situaciones pedagógicas, donde ustedes van a tener que tener mucha claridad cuál es el fenómeno léxico que explica, ¿cierto?, el que eliminemos una palabra, que determinemos, ¿cierto?, la relación entre otras dos. Eso. Nos vemos entonces el martes en la evaluación clave. Recuerden que Paralelo 1 comienza a las 9 de la mañana. Tienen 2 horas, 9, 10, 11 y posterior a eso ingresa el otro paralelo. Revisen bien los horarios. Yo todo esto se los dejé en mensajería. Les dejé sus calificaciones, les dejé las indicaciones para la evaluación. Previo a eso, había dejado también el temario del examen.